Ahí va. Perfecto. Bueno, la grabación está funcionando. Así que bueno, si les parece, arrancamos ya con la clase 2 y les voy a compartir mi pantalla de Cadecimu. ¿Se ve? Hola. ¿Se llega a ver la Sí, sí, pantalla? sí. Dale, Sí. buenísimo, Gabriel, gracias. Perfecto, excelente. Bueno, entonces, con Cadecimu vamos a hacer las prácticas, ¿sí? A ver, si ustedes quieren hacer las prácticas haciendo los planos a mano, no hay ningún problema. El tema es que me parece a mí que les va a costar más trabajo y hacerlo en Cadecimu, aparte de la prolijidad y la rapidez, tiene la ventaja de que se puede simular, ¿sí? Esa es la ventaja. Así que yo ahora les voy a hacer un recorrido por el software, para mostrar las cosas más importantes. Bueno, justo no sé por qué abrí una versión que está en italiano, qué sé yo, era una versión que la hice en italiano, no sé por qué, ¿sí? Pero bueno, la que yo les pasé en el enlace que les dejé está en español. Pero bueno, es prácticamente lo mismo, no cambia nada, solamente cambia un poco los nombres de las cosas acá, ¿sí? Pero bueno, la posición de las cosas, los dibujitos, todo eso, los gráficos, todo igual. Así que bueno, eh, yo no sé si se llegará a ver bien todos los simbolitos, eso depende un poco de la calidad de video, ¿sí? ¿Se ve con nitidez los gráficos que hay acá? ¿Los iconitos? Sí. Perfecto. Bueno, ya con esa confirmación entonces arranco. Si no tiene que buscarle la vuelta, pero se ve bien, bien, bien. Bueno, entonces, la clase pasada habíamos visto una introducción a la materia y vimos aparatos de protección y maniobra, ¿no? Que eran los más habituales, eh, que se usan para hacer tableros eléctricos, tableros de control. Digo los más habituales porque no están todos incluidos, hay un montón de cosas que no hemos visto, pero sí están los más por ahí importantes, entre comillas, ¿no? O habituales. Entonces la idea ahora es empezar a trabajar con algunos circuitos típicos que se estarían encontrando en la industria, ¿sí? Si algún día comienzan a trabajar sobre estos temas, van a estar viendo circuitos bastante típicos. Ejemplo, un circuito de retención, que es lo que vamos a ver hoy, eh, arranques directos de motor, arranque estrella triángulo, inversión de sentido de giro, que son circuitos de tablero que están en cualquier lado, básicamente cualquier lado. Así que por eso yo siempre los explico, los enseño, porque se usan muchísimo. Bueno, entonces, un pequeño recorrido por el software. Bueno, acá tienen la típica barra de los software de Windows, ¿sí? Que tiene, bueno, archivo, editar, diseño, bueno, un par de cosas típicas, propias, mejor dicho, de cada decimu, ¿sí? Después tienen una barrita de herramientas, también medio típica de Windows, donde tienen para hacer un archivo nuevo, abrir un archivo, guardar, imprimir, cortar, pegar, no, perdón, copiar, pegar. Y acá tienen algo que les va a ser útil, el tema del zoom, porque este software, bueno, maneja el zoom con estos botoncitos, nada más, ¿sí? Entonces pueden hacer zoom acá, acercarse o alejarse. Cuando abren el software, seguramente tenga este tamaño la hoja de trabajo. Ustedes presionan sobre el más hasta que les quede cómodo, y ahí tienen el zoom que a ustedes les convenga. Bueno, deshacer, rehacer, etcétera. Y después hay un par de cositas acá en gris, que ya la vamos a ir viendo, que sirve para cuando uno agarra un componente, girarlo o espejarlo. Estos botoncitos que están acá, el play en verde y el stop en rojo, sirven para iniciar una simulación y para detener una simulación. Así que bueno, en un ratito lo vamos a estar usando. Y acá abajo, en esta segunda barrita de herramientas, que tranquilamente podría estar acá, eso es a comodidad de cada uno, como cada uno quiera. Si lo ponen ahí arriba, tienen lugar, les va a dejar más espacio para trabajar en la hoja. Bueno, van a ver que cada vez que ustedes hacen clic, les aparece, como que se despliega una nueva barra de herramientas.
¿sí? Le hacen clic al segundo icono, se despliega otra y así siguiendo. En la primera, si se paran arriba, les va a aparecer el comentario de qué sería ese conjunto de elementos o a qué se refiere. Bueno, todo esto son distintos símbolos de alimentación, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, acá tengo L de línea. Esto sería línea y neutro por separado. Y de acá yo voy a tirar cables y vamos a sacar, por ejemplo, 220, ¿no? Entre línea y neutro, ¿no? Este es un simple ejemplo. Entonces, esto, ¿por qué es importante? Si ustedes tiran cableado, pero no le conectan esto, la alimentación, ese cableado está como apagado, no tiene energía. Entonces, si van a simular, ponen play y simulan, no les va a funcionar porque no va a haber energía en el circuito. Ese es el porqué de estos conectores de alimentación que son tan importantes. Como les mostraba recién, acá en esta primera sección, separada por esta barrita, van a ver que tiene línea, neutro y el conductor de tierra o el conductor de protección. Bien, después acá, parecido, nada más que acá tiene línea y neutro juntos, y en este tienen línea, neutro y cable de tierra todos juntos. ¿Sí? Entonces lo llevan como un grupo de acá para allá. Hace un ratito yo les mostraba que esto estaba en gris y les decía que esto sirve para girar y para despejar. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, eh, tirar los cables en horizontal, pueden girarlo esto hacia la izquierda, ¿no? Y les queda línea, neutro y conductor de tierra. Y sí, por ejemplo, yo les voy tirando ejemplos para ir facilitando la explicación. Si ustedes dicen, bueno, está bien, lo quiero así, lo quiero del lado izquierdo, pero me gustaría que línea esté arriba, neutro en el medio y tierra abajo. Lo que pueden hacer es espejar. Entonces hacen clic acá, vienen al despejado vertical, que es este, ¿sí? Y ahí les queda línea arriba, neutro en el medio y tierra abajo, ¿sí? Bueno, está medio movido esto porque, bueno, el software es un software gratuito, así que eso está buenísimo, pero también tiene algunos pequeños detalles como esto, ¿no? Que les queda corrida las letras, pero el funcionamiento es el mismo. Bien, les sigo mostrando entonces. Acá, de acá para la izquierda, entonces, sería lo que es monofásico, alterna monofásica. Después, acá tienen, fíjense ya lo que es trifásica, acá tienen tres líneas, L1, L2, L3, o lo que nosotros conocemos como R, S y T. Pero bueno, el software nos los da como L1, L2, L3. Si hacemos doble clic, en este caso, yo no sé si esto se puede modificar, no, esto está fijo. Eh, Se les pueden modificar algunas cosas, como por ejemplo el nombre. Cuando digo nombre no me refiero a L1, L2, L3, que esas son etiquetas fijas, sino a esta que dice, ven que acá dice "-X", guión X. Bueno, ustedes lo pueden cambiar. A los conectores se les suele poner X, pero cuando tenemos varios, podemos poner X1, X2, X3, etc. Bien, eso entonces son las tres líneas. Después acá al ladito tenemos tres líneas y conductor de protección. Acuérdense que el PE es el conductor de protección o tierra. Después tenemos una instalación, esto que está acá, sería una instalación tetrapolar, es decir, las tres líneas o fases, como se suele llamar, más el neutro, eso es tetrapolar. Y esto que quedó acá es tripolar, ¿sí? Porque solamente tienen las tres fases o líneas. Y después tienen esto, este de acá, que es todo el conjunto, es decir, las tres líneas o fases más el neutro más el conductor de protección o tierra. ¿Sí? Bien, voy a borrar un poquito acá. Después, bueno, hasta acá entonces, repito, de acá hasta acá sería lo que es monofásica. Esto que le mostraba recién acá es trifásica. Y acá tiene una sección de continua, ¿sí? Donde acá tienen un positivo, ¿sí? Acá tienen un negativo, eso sería continua. Acá tienen positivo y negativo juntos. Y acá tienen conexión de tierra, pero bueno, a ver, sí, bueno, sería la tierra analógica, perdón, la tierra de continuo en este caso, ¿sí? Bien.
Así que esta parte sería de continuo. Después acá tienen, estos dos que están acá son transformadores. Acá tienen un transformador monofásico y acá tienen un transformador trifásico. ¿Sí? Acá entran con monofásica, salen con monofásica. Acá entran con trifásica y salen con trifásica. ¿Sí? Bueno. Y por ejemplo, qué sé yo, en un tablero de control podríamos usar el monofásico, para que, bueno, por ejemplo, para entrar con monofásica de 220 y salir con monofásica de 20, alterna monofásica de 24 volts, que es una tensión bastante típica en tableros de control. Por un tema de seguridad, si bajamos la tensión, es menos peligroso que vaya un operario y meta la mano cuando ese tablero está energizado. ¿Sí? Siempre se aconseja que uno trabaje sobre el tablero cuando no está energizado, pero a veces hay que hacer intervenciones mientras está energizado. Entonces, en ese caso, es conveniente tener una tensión baja. ¿Está bien? Entonces, ahí sería útil, por ejemplo, poner un transformador de 220 a 24 volts. Bueno, acá tenemos un trifásico. Y después aparecen un par de cositas más, ¿sí? Que no les vamos a estar dando mucha bolilla, pero les comento, por ejemplo, este de acá. Este de acá es un símbolo de fuente de continua. Es decir, ¿qué es una fuente continua? Bueno, es un aparato que lo alimentamos en alterna, ¿sí? 220 por ejemplo, y en su salida nos da una tensión continua, que puede ser de 12 volts, de 24 volts, eso depende de la fuente, ¿sí? Algunas son regulables, entonces este es un simbolito que se puede usar para fuente de continua. Por acá ingreso con alterna y por acá salgo con corriente continua. 24 volts, como les decía, recién yo les mencionaba 24 volts de alterna. Este lo voy a sacar. Les mencionaba 24 volts de alterna, que es una tensión bastante típica. Bueno, 24 de continua también es una tensión bastante típica. 12 volts también. ¿Sí? Pero bueno, en industria se usa muchísimo lo que es 24 volts de continua. Después esto que ven acá, que voy a poner acá al ladito, también es una fuente de continua. ¿Sí? Fíjense que la salida, los bornes 4 y 5, también son de continua. ¿Sí? Ese simbolito que está acá me dice que es de continua. Y la otra mitad, la parte de arriba, digamos, es de alterna. Nada más que tiene 3 entradas. Eso quiere decir que es trifásica. Sería una fuente de continua, pero con entrada trifásica. Eso se suele usar para instalaciones de continua, pero de mayor potencia. Y después, por último, tienen acá un simbolito de pila, ¿sí? De pila o batería. Estrictamente hablando es un simbolito de pila, pero bueno, vamos a hacer de cuenta que es cualquiera de las dos. Bueno, entonces es un recorrido de lo que es la parte de alimentaciones, que acuérdense, se despliega cuando hacen clic acá. Y si no se acuerdan qué es cada cosa, repito, se paran arriba y aparece el cartelito, que en la versión en español va a decir alimentación, seguramente, o algo similar. Bueno, hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Alguna duda? ¿Se va entendiendo? Vamos a suponer que sí. No tengan vergüenza de decirme que sí. Sí, sí, todo bien. Bárbaro, Gabriel, gracias. Seguimos. Entonces, vamos con la parte de fusibles. Se paran arriba y dice, bueno, dice fusibles y seccionadores. Eso ya les digo, en la versión en español va a decir eso, fusibles y seccionadores. Y se nos abre esta barrita de acá abajo. ¿Sí? Entonces tienen un fusible independiente, tienen esto que es bipolar, para alterna bipolar, donde pueden entrar con el vivo por el fusible y el neutro sin fusible. ¿Sí? Después, acá tienen para fusible tanto para el vivo como para el neutro, la versión trifásica, ¿sí? Un fusible por cada fase, la versión tetrapolar, que es un fusible para cada fase y el neutro sin fusible. Esto, a ver, si alguna vez les toca ver una instalación donde hay un fusible en el neutro, desconfíen un poco, porque cuando en una instalación trifásica, tetrapolar, es decir, las 3 fases y el neutro, con una instalación de ese tipo, el neutro se corta, falla, digamos,
salta el fusible, se funde. Entonces el neutro que me estaba dando la tensión de neutro del transformador desaparece y queda flotante. ¿Sí? Queda flotante. Entonces, ¿qué puede pasar? Le voy a hacer la historia breve porque este es un tema que probablemente hayan visto en electrotecnia, pero bueno, se los menciono. Si ese neutro queda flotante, lo que va a pasar es que los aparatos monofásicos que estén conectados entre fases y el neutro, cuando el neutro se pone flotante, habrá fases que se van a ir a tensiones muy elevadas y otras fases que se van a ir a tensiones muy bajas. Entonces, seguramente toda la instalación falle, todos los aparatos conectados fallen. ¿Sí? Pero bueno, en las fases donde la tensión se va a valores muy altos, probablemente se queme todo, ¿sí? O se queme más de una cosa. Hasta, a ver, que se queme algo hasta que por ahí salte otra protección, pero bueno, no es la idea, ¿no? No queremos quemar nada ni dejar el neutro flotante. Bien, así que bueno, eso es para mencionarle algo bastante típico de una instalación tetrapolar. Si tienen fusibles, no le pongan al neutro, no se aconseja. Bien, después tenemos lo mismo que vimos en la izquierda, pero combinados con seccionador. Es decir, o fusilera, que uno le suele llamar, ¿sí? En la jerga, donde lo que tiene uno es, en vez de tener el fusible fijo, uno puede abrir y cerrar, ¿no? Entonces, si vieron la filmina de la clase pasada, tenemos fusileras donde con la mano tiramos, se abre el circuito y vemos los fusibles. Entonces los podemos ver, chequear si están sanos o no, reemplazarlos y volver a cerrar. ¿Está bien? Y si yo me voy a simulación en este momento y le hago clic a esto, fíjense cómo lo puedo abrir y cerrar. Acá estoy simulando. Acá voy a stop y vuelvo al modo de edición. Si ustedes quieren editar, no tienen que estar simulando. Bueno, después lo mismo, ¿no? Lo mismo que vimos arriba, pero todo en su versión combinada con seccionador. ¿Sí? Ahí está la cosa. ¿Sí? Entonces vuelvo a simular. Cada vez que le hacen clic a algo de esto, se abre y se cierra. Bueno, acá van a ver que, calculo que se está viendo bien, pero yo le hago clic a uno y se abren y se cierran todos. Bueno, eso no debería estar pasando, pero ¿por qué pasa? Porque todos tienen el mismo nombre. Cuando uno hace un plano, puede dibujar cosas por separado, pero indica que es la misma cosa físicamente hablando, usando el mismo nombre. Como todos se llaman F, bueno, entonces toco uno y toco todos. No es así. Esto no es así en la práctica. Por eso les decía, cada vez que ustedes ponen un nuevo elemento, le pueden hacer doble clic. Para eso tienen que ir a edición, doble clic, y le cambian el nombre. Por ejemplo, vamos a ponerle F1 a este. ¿Sí? Entonces ahora todos se llaman F, salvo este, que se llama F1. Entonces funciona independientemente del resto. Yo lo abro y lo cierro, ¿sí? Que es lo esperable, lo esperado, mejor dicho. Y el resto ni se entera, ¿sí? Que es lo correcto. Bien, esto, bueno, lo vamos a ir viendo, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, dibuja un relé en un plano, muchas veces dibuja la bobina por un lado y el contacto o los contactos por otro lado. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo indicamos que es el mismo dispositivo físico? Poniéndole el mismo nombre. ¿Sí? Entonces, cuando se activa la bobina, se activan los contactos. Bueno, entonces, esta es la parte de fusibles. Perfecto. Después vamos acá, bueno, si ven ahí tenemos varias cosas, automático, diferencial, relé térmico, interruptor termomagnético, de lo cual vamos a estar usando, bueno, acá tienen algunos PIA que se llaman, pero vamos a hablar de lo que estuvimos viendo en la clase pasada, que son, por un lado, acá tienen un disyuntor diferencial monofásico y acá uno trifásico que, como ven, es tetrapolar. ¿Sí? ¿Qué hacían esto? Bueno, medían diferencia de corriente. Si la corriente que entra y la que sale son iguales, quiere decir que no hubo ninguna fuga de corriente a tierra. ¿Tá? Y eso significa que no hay ninguna falla de aislación y que ninguna persona va a salir dañada, básicamente. ¿Tá? Ahora, si la corriente que entra y la que sale superan un cierto valor, por ejemplo 30 mA es un valor muy típico,
Si la diferencia de 30 mA quiere decir que está viendo en algún lugar alguna fuga a tierra. ¿Está bien? Entonces el diferencial detecta eso y se abre. Bueno, esta es lo mismo en su versión trifásica, ¿sí? Tetrapolar. Y como pueden ver, no mide solamente las tres fases, mide las tres fases y también el neutro, ¿sí? Eso es muy importante. Bien. A ver cómo estamos. Perfecto. 10 puntos. Ahí está, estaba chumbiendo el chat. Después acá, salteo esto, después voy a volver a esto. Vengo acá a lo que es llaves termomagnéticas, ¿sí? O disyuntores termomagnéticos, fíjense. Tengo una termomagnética unipolar, ¿sí? Lo podría poner, por ejemplo, en una instalación monofásica, le pongo esto al polo vivo, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo la parte manual, que me permite abrir y cerrar, igual que esto, ¿no? Pero acuérdense que esto tiene otro objetivo. Esto lo que hace es proteger contra sobreintensidades la instalación. Entonces tenemos la parte manual para abrir y cerrar. Y después fíjense estos dos simbolitos que tengo acá. El simbolito que tiene como una especie de forma de cuadradito, ¿sí? Sin completar, este que está acá. Bueno, ese me está indicando que ese aparato tiene una protección térmica, ¿sí? Con las curvas que vimos la clase pasada, muy similar a lo que hace un fusible, ¿sí? Y acordémonos que cuando un aparato de estos trabaja en la zona térmica, tiene un retardo. Supongamos que esta térmica, por ejemplo, no sé, es de 10 amperes. Entonces, entre 10 amperes y, por decir algo, 50, ¿sí? Invento dos valores, entre 10 amperes y 50, funciona la zona térmica, ¿sí? Entonces, si de repente la corriente que circula es de 15 amperes, bueno, superé los 10 amperes, pero no se va a abrir de forma instantánea. Tiene un cierto retardo y eso depende de la curva que yo les mostraba en la clase pasada, de la parte térmica, ¿sí? Ahora, eso es, para este ejemplo, entre 10 y 50 amperes. ¿Qué pasa si la corriente se va, en vez de 15 a 30 amperes, sigue actuando la zona térmica, pero va a tardar menos? Mientras más alta es la corriente, más rápido va a saltar, entre comillas, o se va a abrir esa termomagnética. Y cuando se superan los 50 amperes, ahí actúa la parte magnética, que esa no tiene retardo. Instantáneamente se superan los 50 amperes, se abre la termomagnética para proteger contra cortocircuitos. Bien. Vamos a ver. Así que bueno, para resumir entonces, la parte térmica está para proteger sobreintensidades, ¿sí? Excesos de corriente en la instalación, y la parte magnética está para proteger contra cortocircuitos. Bárbaro. Bueno, siguiendo entonces. Acá tengo algo similar, nada más que acá, a ver, puedo abrir y cerrar tanto vivo como neutro, pero la protección está solamente en el vivo. Obviamente, como el cable de ida es este, entre comillas, ¿no? Esto siempre entre comillas porque estamos en alterna. Como el cable vivo es este y lo que retorna es por acá, estoy protegiendo el circuito. No es que si no hay protección acá me quedé a medio camino. No, estamos protegiendo el circuito gracias a esto. Pero también existe la versión bipolar, ¿sí? Donde le puedo poner uno al vivo y otro al neutro, ¿sí? O para una instalación bifásica, pero bueno, nosotros no nos metemos con eso, así que no hay problema. Después tenemos esto. Esto es muy común, ¿eh? Esto es muy común. Entonces, después tenemos este que es el trifásico tripolar, ¿sí? Entran las tres fases y después tenemos la otra versión que es el trifásico tetrapolar. Entran las tres fases, también entra el neutro, yo lo puedo interrumpir al neutro, pero lo mismo que pasaba con los fusibles. El conductor de neutro no no estoy detectando en ese conductor si hay un exceso de corriente o no, ¿sí? Lo estoy detectando acá. Bien, a diferencia de los fusibles, si cualquiera de las fases tiene un exceso de corriente, los cuatro contactos se abren, ¿eh? No es que se abre uno solo, se abren los cuatro y me interrumpe la corriente en toda la instalación. El fusible no, el fusible se funde en esa fase donde hay exceso de corriente solamente. Esa es la diferencia.
Y otra diferencia es que el fusible, una vez que se fundió, hay que tirarlo y reemplazarlo. Esto solamente se abre, uno va, repara la falla, cierra y vuelve a entrar en funcionamiento de instalación sin tener que reemplazar nada. Bien. Así que bueno, a esto no le vamos a dar bolilla, no nos interesa. Estos digamos, son descargadores, no lo vamos a usar. Y después tenemos esto de acá, que lo vamos a usar bastante, igual que las termomagnéticas. Esto, lo que es diferencial, no lo vamos a usar en los tableros, ¿sí? Así que esto lo vuelo. Pero sí se usan instalaciones en general, solamente que en los tableros de control en particular no vamos a estar poniendo. Bueno, esto que le estoy marcando acá, en rojo, es el símbolo de un relé térmico, ¿sí? Por eso esa forma de cuadradito que también la ven por acá, o por acá, o por acá, que nos indica protección térmica. Bueno, el relé térmico lo poníamos justo antes del motor. Justo antes del motor. Y lo que hacía era proteger al motor contra sobrecargas, básicamente. Nos permitía proteger al motor contra las sobrecargas. Y es puramente térmico, ¿sí? No tiene parte magnética. Y otra cosa, el relé térmico, así como está, por sí solo, acuérdense que no hace nada. Solamente sensa la corriente. Nada más. Solamente sensa la corriente. Pero al relé térmico hay que adosarle sus contactos auxiliares. Acá en este símbolo está solamente esta parte, la parte que va sensando la corriente que va al motor, en la parte de potencia. Pero nosotros después vamos a ir a otra sección de las barras de herramientas y vamos a poner un contacto, ¿sí? Y le vamos a poner el mismo nombre que tiene el relé térmico, y así los asocio. Cuando el relé térmico detecta sobrecorriente, le manda la orden al contacto auxiliar que tenga el mismo nombre para que se abra, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? E interrumpa la corriente en un circuito. Bueno, eso vamos a estar viendo hoy. Bien, ¿qué otros símbolos vamos a estar usando? Esto lo voy a borrar. ¿Qué otro símbolo vamos a estar usando? Vamos a otra barrita de herramientas, donde acá tenemos, a ver qué tenemos acá. Bueno, acá tenemos, fíjense, esto lo vamos a estar usando muchísimo, que son contactos, básicamente, ¿sí? Si se paran acá arriba, a ver, acá estamos, ¿sí? Si se paran acá arriba, van a ver contactos, pero no cualquier contacto, ¿sí? Van a ver los de contactores, que son los de potencia, y acá tienen uno de trifásico, ¿sí? También está la versión trifásica tetrapolar, o bipolar, o el contacto que va solo, ¿sí? Pero nosotros vamos a estar usando el contactor más común de todos, ¿sí? El trifásico. Así que esto los voy a sacar. Acordémonos que un contactor se compone de tres cosas. Se compone de la bobina, que acá no la estamos viendo. Se compone de los contactos de potencia, que son estos que tenemos acá. Y también de los contactos auxiliares, que no estamos viendo. Así que vamos a ir poniendo cada cosa por separado. Y les recuerdo que para indicar que son la misma cosa y funcionan como conjunto, simplemente les ponemos los mismos nombres. Espera un cachito. Ahí está, me estaba quedando lo oscuro. Así que bueno, este sería entonces el contacto, los contactos de potencia de un contactor. Bueno, acá que tenemos bueno, sí, otro tipo de contactor, otro símbolo, no importa. Y después tenemos acá unos interruptores manuales. Es algo similar, pero el manejo es manual. El contactor, acuérdense que se maneja a través de una bobina, ¿sí? Le mandamos señal a una bobina, tensión, corriente a una bobina, y eso hace que la bobina se active, y por el principio que vimos del estilo electroimán, abra y cierre contactos, ¿sí? Bueno, esto tampoco le vamos a estar dando mucha orilla, no lo vamos a estar usando. Así que bueno, de esta parte, simplemente quedarnos con el contactor, ¿sí? Que está por acá. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos motores, ¿sí? Vamos a estar usando típicamente este de acá. Los motores, a ver, hay muchísimos tipos de motores, ya lo habrán visto en máquinas e instalaciones. Muchísimos tipos de motores. Lo que vamos a estar usando nosotros en la materia, a menos que se indique lo contrario,
van a ser siempre lo que se conoce como el motor a inducción o motor asincrónico trifásico, ¿sí? Y vamos a estar usando este símbolo que tiene solamente 3 bornes más el de tierra, el de protección, y este que tiene los 6 bornes, ¿sí? Que, bueno, después cuando hagamos circuitos les voy a dar un repaso muy breve y muy rápido de por qué tenemos una versión con 3 bornes y otra con 6, ¿sí? Así que bueno, después vienen algunos otros motores que van a ver acá, monofásicos, con capacitor, qué sé yo, de continuo, etc. Nosotros vamos a estar trabajando con estos dos, ¿sí? Que es, de todos los motores que hay, es el que domina el mundo, entre comillas, ¿eh? Pero es el que se usa en el 80% de las aplicaciones industriales. Bueno, después que tenemos acá. No, acá tenemos algunas cositas que no vamos a estar dándole bolilla, ¿sí? Y acá sí, acá tenemos contactos auxiliares y contactos temporizados, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tengo un contacto normal abierto. Eso sí, normal abierto, ¿qué significaba? Que mientras no se lo esté accionando, ese contacto va a permanecer abierto, ¿sí? Es su posición normal de funcionamiento. Acá tengo un normal cerrado, también llamado normalmente cerrado. Acá tengo la combinación de ambos, ¿sí? Acá tengo en un mismo gráfico a los dos funcionando en conjunto. Y acá tengo lo mismo, solo que acá tengo un borne común, ¿sí? Entonces lo que llega por acá o se desvía para acá o se desvía para este lado, ¿sí? Es una especie de bifurcación, entre comillas, ¿no? Bien, entonces estos son contactos auxiliares y lo vamos a estar usando, por ejemplo, en relés y contactores. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos contactos, estos que ven acá son contactos de temporizadores, ¿sí? Son contactos de temporizadores. Denme un segundito. Vamos a mutear acá. Ahí está. Entonces, ya vamos a ver temporizadores. Lo vamos a estar usando después, pero no son ni más ni menos que contactos, nada más que en vez de estar manejados por un relé común y corriente, va a ser manejado por un relé temporizado. Ya lo vamos a estar viendo, ¿sí? En particular, fíjense, les voy a ir poniendo los distintos símbolos acá. Bien, los que tienen la media luna, como estos que ven acá, ¿sí? En el simbolito, son para retardo a la activación. Y los que la tienen al revés son para retardo a la desactivación. Y después hay otro conjunto que es lo mismo, pero con ambos símbolos con las dos medialunas, que son para los que tienen tanto retardo de activación como también de desactivación. ¿Está bien? Pero bueno, simplemente retengan que son contactos temporizados. Bien. Bien, 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 bien. ¿Qué otra cosa nos vamos a estar usando? Vamos a estar usando, por ejemplo, fíjense, acá me viene esta sección de acá, si se paran arriba, dice accionamientos. Se refiere a accionamientos manuales, más que nada. No solamente manuales, pero más que nada eso. Tenemos el primer conjunto, Profe, ¿sí? se me fue la imagen hace unos cuantos minutos ya. Ah, bueno, bueno. Nadie ve nada, ¿no? Bueno, no esperen demasiado porque a lo mejor yo avanzo y no ven nada. Bueno, entonces, corto y vuelvo a entrar y eso suele solucionar el problemita, ¿sí? Ahí vengo, ¿eh? ¿Escuchan ahí? ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Me ven? Verónica me dice, te escucho bárbaro, ¿la imagen se ve? Sí, ahora a mí me volvió la imagen. Bien, bien, bien. ¿Me confirma el resto? ¿Sí está? Facundo me dice que sí, Verónica me dice que sí. Gabriel supongo que también, porque es como que cuando le llega a uno, le Sí, llega a sí. todos. Genial, entonces. Bueno, no sé si se perdieron algo de los que les mostré, ¿sí? Por acá estoy mostrando un pulsador
Y antes de esto le estaba mostrando contactos auxiliares. ¿Sí? Les decía, bueno, que estos son contacto normal abierto, normal cerrado, normal abierto y normal cerrado combinados. Y acá lo mismo, pero con un borne común a ambos, ¿no? Que esto sirve para desviar la energía para un lado o para el otro. ¿Sí? Y después les mostraba el segundo grupo, que son contactos normal abierto, normal cerrado. Es lo mismo que está arriba, nada más que es la versión, digamos, con retardo de la conexión. Son contactos temporizados, para temporizadores. En particular, retardo de la conexión, que ya vamos a ver qué es. Y estos que están acá, le cambia una media luna ahí, como ven a la izquierda, que indica que es con retardo a la desactivación. ¿Está bien? Ese conjunto de ahí. Y ahora tenemos acá los mismos contactos, pero fíjense que esas medialunas están las dos medialunas. Y eso quiere decir que es para temporizadores que tienen retardo tanto a la conexión como a la desconexión. Bien. Seguimos. Entonces acá, en accionamientos, como ven acá, tienen, entre otras cosas, pulsadores, que lo vamos a usar muchísimo. ¿Sí? Porque en los tableros los pulsadores son una de las cosas que usan los operarios para dar órdenes al sistema, ¿no? Que arranque un motor, que pare, que cambie de modo de funcionamiento, etc., ¿no? Y los 4 que puse ahí son ejemplos típicos que vamos a estar usando. Tengo este que les pongo ahí en rojo, ese es un pulsador normal abierto. Mientras no lo pulsemos, está abierto, y cuando lo pulsamos se cierra momentáneamente, ¿sí? Cuando lo soltamos, por acción de un resorte, se vuelve a abrir, ¿sí? Por eso su posición normal es abierto. Este al revés. Su posición normal es el cerrado, por eso se llama normal cerrado o normalmente cerrado. Acá tengo un normal abierto y un normal cerrado, ambos accionados por el mismo pulsador. ¿Sí? O sea, ustedes tienen un pulsador, pero tiene dos contactos asociados. Entonces, cuando se cierra uno, se abre el otro. Y después acá tienen uno similar, tiene una parte normal cerrada por el borne 12, la parte normal abierta saliendo por el borne 14, pero tiene un borne común de entrada. ¿Sí? Eso hace que podamos desviar la energía que viene por acá, o para este lado o para el otro. ¿Sí? Bien, eso entonces pulsadores. Y después acá hay algo muy parecido, que como ven lo que cambia es el dibujito de la parte que uno pulsaría, entre comillas, que tiene una forma de hongo, digamos, y se suele usar para estos pulsadores de tipo hongo. Los van a ver, por ejemplo, en paradas de emergencia, es lo típico. Una parada de emergencia es un botón, un pulsador, digamos, que puede ir en el tablero, pero también se pueden usar varias paradas de emergencia, no hace falta que haya una sola. Pero también tiene que estar en el lugar donde el operario esté trabajando. ¿Para qué? Para que si sucede algún, no sé, algún imprevisto, algún accidente, algo que ponga en riesgo al operario o a una pieza o a la máquina, lo que sea, inmediatamente presiona, ¿sí? Como que le pega un sopapo, entre comillas, le pega a la parada de emergencia y automáticamente para todo el sistema. Esa es la idea. Bien, ¿qué tenemos acá? Seguimos. Esto es parecido, pero la diferencia es que no son de acción momentánea. El pulsador, como les decía, es de acción momentánea. O sea, si es un normal abierto, se cierra solo cuando lo pulso. ¿Está bien? Estos no, estos son como llaves de dos posiciones. ¿Sí? Llaves giratorias que vendrían siendo. La giro 90 grados, se cierra el circuito. La vuelvo a su posición original, se abre el circuito. Pero ambas posiciones son estables. ¿Sí? Disculpa, acá tengo mi perro ladrando, no sé qué le agarro. Bueno, y un par más que no le vamos a estar dando bolilla, pero sí le vamos a estar dando bolilla a estos que están acá a lo último, que también son los mismos contactos, ¿sí? Pero tiene una particularidad. Tiene un simbolito, si prestan atención, que me está indicando protección térmica. Entonces, cuando ponemos un relé térmico, le asociamos a alguno de estos contactos. ¿Sí? El relé térmico lo que hace es controlar si este contacto está abierto o cerrado y
Lo mismo para el resto, ¿sí? Así que esto lo vamos a usar muchísimo en relés térmicos. De hecho, fíjense que por defecto me puso la F. Lo mismo que hacía con el relé térmico. Bueno, y ya creo que les mostré más o menos un pantallazo general de todas las herramientas que vamos a estar usando. No, mentira, me olvidé de algo bastante importante. Esta parte que está acá es de detectores o sensores, ¿sí? También podemos trabajar con sensores. Todavía no hemos visto sensores en la materia, pero tengan en cuenta que están disponibles y los podemos usar. Lo que viene después es este simbolito de acá, ¿sí? Si se pone arriba, van a ver que dice bobinas y señales. Y de acá vamos a estar sacando las bobinas para los contactores, para los relés, ¿sí? Esto es una bobina común y corriente. Esta de acá no sé ni... Ah, una bobina biestable, ok. Bueno, no la vamos a estar usando, ¿sí? No, esta la borro porque no la vamos a estar usando. Acá tiene una bobina de temporizador. No, tampoco, me equivoqué. Esa es la vista que me engañó. Ese es un teleruptor. Bueno, a ver, vamos a ver. Yo me guío un poco con el texto ese porque no llevo a ver bien. Acá tengo... Sí, acá está el retardo. Bien, retardo de la activación. Retardo de la desactivación. Cuando veamos bobinas temporizadas, este produce un tipo de retardo y este produce otro tipo de retardo, ¿sí? Y esta es una bobina común y corriente, instantánea, digamos. Cuando energizamos la bobina, los contactos en ese mismo momento actúan, o se abren o se cierran. Cuando desenergizamos la bobina, los contactos vuelven a su posición normal. Sin embargo, con esta bobina, los contactos tardan en activarse. Y con esta bobina, los contactos tardan en desactivarse, ¿sí? Tiene un cierto retardo. Bueno, hay un par de cositas que no vamos a dar bolilla. Y acá tienen luces, ¿sí? Ojo de buey, que se le llama normalmente. Cuando uno va a comprar a casa de electricidad o electrónica, pide ojo de buey. Y bueno, que son testigos que se ponen en los tableros. Luces, básicamente, que las ponemos para indicar que el sistema está funcionando en algún modo, o para indicar que no hay energía, o para indicar que está encendido o apagado, etc. ¿Sí? Y acá tengo también una luz, pero un ojo de buey, digamos, o testigo, pero fíjense que tiene acá, en chiquitito, otra vez un simbolito térmico. Entonces, nada, es como para asociarlo a, por ejemplo, una falla térmica. ¿Sí? Bien, y después vienen las sirenas. No, perdón, a ver. Sí, no veo nada. Ah, bueno, sí, acá están las sirenas. ¿Sí? Entonces, es una forma de simbolizar una señalización sonora, ¿sí? Por ejemplo, hay una falla o terminó un proceso y queremos hacer sonar la sirena, bueno, ponemos eso, por ejemplo. Bueno, no le vamos a estar dando bolilla a las sirenas igual, no se preocupen. Bueno, después vienen un par de cositas acá que no vamos a estar dándole bolilla, que son estas. Y por último, algo muy importante que es cables, conductores, ¿sí? Para hacer cableados. Entonces acá tienen uno marrón, por ejemplo, acá tienen uno celeste, que en realidad yo lo veo azul, pero los colores son marrón para vivo y celeste para neutro, en monofásica. Y después acá tienen amarillo y verde, que es el conductor de tierra, digamos. Después tienen para lo que es continua, por ejemplo, rojo y negro, que es muy típico, usar rojo y negro continua. Esto que ven acá, dibujo un puntito para indicar que cuando hay un cruce entre dos conductores, por ejemplo ahí, está indicando que están conectados. Bueno, y después tienen, bueno, para tirar 3 cables verticales, 3 cables ahí con una diagonal. No se los recomiendo porque para dibujar están buenísimos, permite dibujar muy rápido, pero por lo menos en esta versión de Cadecimu a mí me da fallas cuando simulo. Si yo pongo un conjunto de cables así o así, el sistema queda sin alimentación. Entonces lo que hago es, me tomo el trabajo de usar el individual, ¿sí? Y los voy tirando de a uno a los cables. ¿Sí? No es tanta pérdida de tiempo tampoco. Bueno, y después acá lo mismo, 3 conductores horizontales o 3 horizontales con esa diagonal, ¿no? Con esta diagonal que ven ahí. Uy, no se ve. Esa diagonal que ven ahí. Entonces, ¿para qué está bueno? Y bueno, si quiero hacer una derivación trifásica es muy cómodo, ¿sí? Muy rápido, ya les digo. Para dibujar está bueno, para simular no.
Bueno, y un par de cositas acá que no vamos a estar usando. Bien, ese es un pantallazo general de todas las cosas que vamos a usar. ¿Dudas? ¿Hasta acá? ¿Se va entendiendo? A ver, ese silencio puede significar que se entendió todo o nada. Puede ser las dos cosas. Sí, sí, vamos bien. Vamos todavía, vamos todavía. Perfecto. Bueno, me tomo un traguito de agua y seguimos. Buenísimo. Bueno, si les parece, empezamos con el primer circuito básico, así ya empezamos a poner en práctica todo esto, y empezamos con el primer circuito básico, que es el circuito de retención, que lo vamos a usar muchísimo. El circuito de retención, básicamente, es tomémoslo como una memoria, o sea, es un circuito que memoriza una acción. A ver, cuando se trabaja en automatización se usa mucho lo que es tableros, tableros de control, y generalmente la interfaz con el usuario, es decir, lo que el usuario puede tocar y ver, es, por ejemplo, pulsadores. Pero el pulsador es de acción momentánea, como les comentaba hace un ratito. Uno, mientras está pulsando, el contacto está accionado y si uno suelta el pulsador, vuelve a su posición original. Bueno, ¿cómo hacemos para memorizar? ¿No? Supongo así que yo digo, bueno, presiono el pulsador y pongo el sistema en funcionamiento. ¿Sí? Tiene que quedar memorizada esa acción. Entonces, para eso está el circuito de retención. Así que, me voy a acercar un cachito más. Ahí está. Entonces, me voy a alimentación, acá, y voy a agarrar una línea. ¿Sí? Como ven ahí, ahí tengo el vivo de la instalación monofásica. Y lo que voy a hacer es, con esto, girarlo a la izquierda. ¿Sí? Para que me quede ahí cómodo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a tirar un cable marrón a lo largo y de ahí puedo sacar energía. ¿Sí? Y después puedo hacer lo mismo con el neutro. Lo voy a poner ahora, pero seguramente después la tengo que mover de posición, pero no importa. Entonces pongo el neutro, lo giro y le pongo un cable celeste. Ahí está. Y vamos a hacer el circuito de retención súper básico. Es decir, vamos a mostrar el circuito de retención, pero no vamos a estar poniendo las protecciones que se deberían poner. ¿Sí? Esto es solamente a fines didácticos. Después, cada vez que ustedes hacen un circuito, en la práctica, me refiero a la vida práctica y a la práctica de la materia, siempre hay que poner a ver, protecciones de cortocircuito, por ejemplo. Con que pongan un fusible al principio, ya está. ¿Está bien? Bueno, me arrepentí. Para no fomentar malas prácticas, porque si no, eso sería culpa mía y no está bien, voy a poner un fusible al principio. Y después saco toda la alimentación después del fusible. Entonces así nos aseguramos de que el sistema esté protegido. Entonces, bueno, ahí está. Voy a poner un fusible, voy a conductores, entonces cableo de acá hasta acá. Cuando cablean tienen que tener mucho cuidado, porque ven que hay un puntito. Yo estoy trabajando con grillas acá, ¿sí? Y el puntito me indica dónde voy a estar conectando. Si ustedes se ponen lejos o demasiado cerca y el puntito se corre, no está conectando exactamente con el extremo del componente. Y si eso pasa, después no le funciona en simulación. ¿Sí? El simulador interpreta que no está conectado. Así que bueno, entonces ahí puse un fusible y para hacer las cosas prolijas voy a ir y le voy a poner nombre F1. ¿Sí? F1, ahí está. Si ustedes ponen algo y les quedó corrido, lo quieren mover, lo pueden seleccionar. ¿Sí? Todo lo que quieran mover lo seleccionan y lo corren arrastrando el mouse. Bien. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una retención con un relé. Entonces, ¿qué necesitamos? Vamos a ver dos tipos de retención diferentes. Vamos a necesitar una bobina, ¿sí? Que la vamos a poner por acá, por ejemplo. Y acá voy a poner otra bobina, porque les voy a armar otro circuito distinto. Vamos a necesitar dos pulsadores. Uno para lograr la retención, ¿sí? Uno que sería el start, ¿sí? Y otro que sería el stop. Esa es la idea.
Bien, entonces voy a ir a buscar los contactos. Vengo acá, agarro uno normalmente abierto, ¿sí? Lo voy a poner por acá arriba. Lo voy a dejar ahí, está bien. Entonces tengo un normal abierto que va a ser el start, ¿no es cierto? El que activa la retención, ¿sí? Y voy a poner un normal cerrado por acá arriba, que es el stop, el que desactiva la retención. Voy a poner un cachito más arriba. Ahí está. Bien. ¿Y qué más necesito? Necesito un contacto auxiliar del relé. ¿Sí? Un contacto auxiliar que en este caso voy a estar usando normal abierto. Así que vengo para acá, ¿sí? Vengo para acá. Acá y agarro normal abierto. Lo vamos a poner en paralelo con el pulsador normal abierto. Bueno, de casualidad tenemos que la bobina y el contacto ya tienen el mismo nombre. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando la bobina se activa, el contacto se cierra. Cuando la bobina se desactiva, el contacto se abre. ¿Está? Y para hacer las cosas prolijas, le ponemos K1 a este y K1 a este. ¿Sí? Ahí tiene el mismo nombre. Los pulsadores por defecto vienen con la letra S y sin número. O sea que si yo dejo esto así como está y simulo, fíjense lo que pasa. Ahí estoy simulando. Cuando no me dio bolilla. Bueno, está. Se me tildó la parte de simulación. A ver. Ahí está, ¿ven? Cuando yo acciono un pulsador, el otro también se acciona. ¿Por qué? Porque tiene el mismo nombre. Así que eso hago mucho hincapié porque es una falla común al principio, no olvidarse de eso. Le voy a poner al de stop S0 y al de start S1. Ahí está. Ahora sí son independientes. Cada cual funciona por su lado. Bueno. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a poner, para que esto sea más visual, le vamos a poner un ojo de buey, un testigo, por acá abajo. ¿Está bien? Y para eso voy a mover este un cachito por arriba y este también. Ahí va. Entonces, tengo todo lo necesario. Este ojo de buey lo que vamos a hacer es que se prenda cuando se activa el circuito y se apague cuando se desactiva. ¿Está bien? Entonces ahora vamos. Voy a buscar un cable marrón y pongo. Empiezo a cablear, ¿sí? Me paro en un extremo, presiono el botón izquierdo de mouse y arrastro hasta el otro extremo donde quiero cablear. ¿Sí? Acá también subo un cachito, voy a la izquierda. Fíjense que cuando CadeSimu me toma una conexión entre conductores, pone automáticamente el puntito. Si no, es probable que no ponga ningún puntito. Bueno, acá salgo para allá. Ahí está. Y acá yo podría cablearlo directamente acá, pero por una cuestión visual, por ahora lo voy a poner acá. ¿Sí? Es lo mismo, yo podría puentear directamente acá. ¿Está bien? Y con esto unido. Pero lo voy a dejar separado así, para que se note lo que quiero hacer. ¿Sí? Y ahora, bueno, voy al neutro. Ahí está. Ahí cerró el circuito. Bueno, ahí termina nuestro circuito de retención. ¿Sí? Yo les dije que le iba a hacer uno por acá. Me olvidé de poner los elementos. Pero, como estamos en un software, probablemente podamos copiar y pegar. Parece que no. No, no me da bolilla. No puedo seleccionar. Apretando Control o Shift no puedo seleccionar varios. Sí se puede hacer así, haciendo una ventanita de selección. Ahí pueden seleccionar varias cosas. Pero bueno, no importa. Olvídense de esto. Bien, esto que viene abajo, a ver si puedo escribir. Vamos a poner que esto es una retención con prioridad arranque o la activación. No me deja, así que pongo con prioridad al arranque. ¿Por qué al arranque? Bueno, porque se suele usar para circuitos de arranque esto. Entonces, vamos a poner abajo, con prioridad al arranque. Ahora vamos a explicar por qué. Entonces, bueno, vamos a simular el circuito para ver cómo funciona. ¿Sí? Ahí estoy en modo de simulación. ¿Y cuál es la idea de este circuito básico? La luz está simplemente por una cuestión de visualización para que veamos claramente cuando se activa se pone de un color y cuando se desactiva está así como ahora, en gris. Pero los 4 componentes básicos de retención son
un pulsador normal abierto, un normal cerrado y un relé, ¿sí? Con su contacto normal abierto. ¿Sí? Un relé con un contacto normal abierto. ¿Tá? Que sería esto y esto de acá. Bueno, ¿qué va a pasar? Fíjense, cuando yo presiono acá el pulsador, lo voy a presionar, ¿y qué va a pasar? La corriente va a circular por este camino y va a activar la bobina. ¿Está bien? Cuando la bobina se activa, automáticamente cierra este contacto. ¿Está bien? Entonces, al cerrarse el contacto, ahora la corriente tiene dos caminos para circular, por acá y también por acá. Entonces, cuando suelte el pulsador, este contacto me va a estar permitiendo que la corriente siga pasando y va a estar alimentando a su bobina. Por eso se llama circuito de retención, ¿sí? O de autorretención también se le llama. Mucha gente le llama enclavamiento a secas, habría que decir enclavamiento de autorretención. ¿Está bien? Pero bueno, si escuchan enclavamiento a secas, probablemente estén hablando también de este tipo de circuito. Vamos a probarlo. Entonces, cierro el pulsador, fíjense, automáticamente se energizó la bobina y se cerró el contacto K1. ¿Tá? Yo todavía no solté el pulsador. Estoy haciendo de cuenta que estoy accionando el pulsador súper lento. ¿Ven? Ahora voy a soltar ese pulsador y fíjense qué pasó. La corriente sigue circulando por este camino. ¿Tá? Entonces K1 alimenta la bobina, ¿sí? La corriente pasa por K1, digamos, y a la vez la bobina mantiene cerrado a K1. ¿Sí? Por eso es el circuito de autorretención. ¿Tá? Y acá la lucecita verde se prendió para decir, bueno, tengo tensión, ¿sí? Está pasando corriente por acá y me llega tensión a mí. Bárbaro. Y el stop, cuando lo presione, ¿qué va a hacer? Va a interrumpir se va a abrir el circuito acá y va a interrumpir la corriente a la bobina y por lo tanto el contacto K1 se va a abrir y se va a romper esa retención. ¿Sí? Fíjense, presiono acá, suelto y ahora la luz se apagó. ¿Sí? La bobina se desactivó. Entonces vamos a hacerlo un cachito más rápido. Presiono, queda retenido, presiono el stop y se va la retención. ¿Está bien? Bueno, ¿se entendió este circuito? Este circuito lo vamos a usar como un bloque básico. Lo vamos a usar en un montonazo de otros circuitos. Y yo les decía que este es con prioridad al arranque. Este es con prioridad al arranque, ¿por qué? Porque ahora les muestro. ¿Qué pasa si, imagínense esto en un tablero, ¿no? Entonces tengo dos pulsadores, uno de start y otro de stop, uno al lado del otro. ¿Qué pasa si aprieto los dos al mismo tiempo? Si aprieto los dos al mismo tiempo, lo voy a hacer acá. ¿Sí? Aprieto el stop y aprieto el start. Ahí están los dos juntos. Entonces, ¿qué pasa? Al estar presionado el stop y está en serie con el resto del circuito, acá arriba de todo, está haciendo que no pueda circular corriente por acá. Entonces le estoy interrumpiendo la corriente, estoy interrumpiendo, mejor dicho, la circulación de corriente a todo el circuito. Entonces cuando presiono Start y Stop al mismo tiempo, el circuito queda detenido. ¿Sí? Yo, disculpen que me acabo de dar cuenta que acá puse con prioridad de arranque, no. Con prioridad a la parada. Sí, disculpen, a la parada, ahí está. Entonces el circuito queda desenergizado, ¿sí? Y el sistema queda en estado parado, digamos, ¿sí? Sin funcionar. Por eso es con prioridad a la parada, no al arranque, ¿sí? Eso es entonces cuando presionamos los dos pulsadores juntos. Y este es el más usado, ¿sí? El más usado en general, obviamente dependerá de las aplicaciones, capaz que en algunos lados se use el de prioridad al arranque, que lo vamos a ver ahora. ¿Sí? Entonces para eso voy a copiar todo esto. Eso también, ahora Shift C me anduvo. Copiar, pegar. Me llevo todo esto para acá y me ahorro un poco de trabajo. Solo que tengo que modificar un poquito el circuito. ¿Sí? Entonces voy a borrar esto. Me está fallando un poco el KDeCimo, es normal, no se preocupen. Ahí está. Ahí está. Bueno. Bueno, acá ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el stop
¿sí? En serie con K1, y estos dos en paralelo con el pulsador de marcha. Para que quede claro, lo voy a subir un poquitito más. ¿Sí? Y vamos a cablear. Cableo acá. Cableo acá. Acá no puse ningún conductor en el medio, los pegué. Supongo que eso funciona bien. Vamos a ver porque podría llegar a fallar. Y otra cosa que voy a hacer es cambiarle los nombres a los contactos. A este le voy a poner S2. A este le voy a poner S3. ¿Para qué? Para que sea independiente del circuito de la izquierda. A este le voy a poner K2. Y a este de acá le voy a poner K2. Ahí está. Esta luz va a ser H1 y esta acá va a ser H2. Ahí está. Y el circuito, a ver, va a ser con prioridad a la marcha. Así que vamos a poner con prioridad a la marcha. Ok. Vamos a poner por acá 10 puntos. Yo, la verdad, no estoy seguro que esto vaya a funcionar de una. A ver. Ah, sí, funcionó. Perfecto. Como acá no me dibujó el puntito, debería haberlo hecho, pero no lo hizo. Pensé que no me había tomado la conexión. Si ustedes ven que no les tomó el puntito y lo quieren agregar, vienen acá, pulsan sobre este botón, sobre ese icono que les da el puntito de conexión y lo agregan manualmente, ¿sí? Pero bueno, es una cuestión visual nada más. Entonces, fíjense, este tipo de retención vamos a simularla. S3 es el pulsador de marcha. Cuando lo presiono, alimento la bobina, ¿sí? Lo presiono, alimento la bobina. Al alimentar la bobina, K2 se cierra y la corriente puede circular mientras el pulsador está presionado por acá, y también como la bobina se activa y K2 se cierra, puede circular por acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque este pulsador está encerrado. Mientras yo no lo pulse está cerrado, entonces la corriente puede circular por acá. Cuando suelto el pulsador S3, la corriente circula por acá, igual que el caso anterior, y el circuito queda retenido, ¿sí? O sea que funciona hasta ahora igual que el otro. Fíjense, presiono acá, este se cierra, la retención queda hecha por este camino, se prende la lucecita, y cuando presiono stop, bueno, le estoy interrumpiendo la circulación de corriente a la bobina, y por lo tanto se apaga la luz, ¿sí? Se apaga o se detiene el funcionamiento de este circuito. Hasta ahí funcionan idénticos. El tema es cuando presionamos los dos al mismo tiempo. Ahora voy a presionar, fíjense, voy a dejar presionado el de stop, a ver si lo puedo hacer, ahí está. Dejo el de stop accionado y ahora voy a apretar el de marcha. Acá está la diferencia. Cuando están los dos presionados al mismo tiempo, el circuito se pone en marcha. Por eso dice con prioridad a la marcha. Si presiono los dos, ¿quién gana? El botón de marcha, el botón de start, ¿sí? Mientras que este gana el de parada, por decirlo de alguna forma. Fíjense que si yo mantengo apretado el pulsador de stop y suelto el pulsador de start, el circuito no queda retenido, ¿sí? Este stop lo está evitando, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo estoy manteniendo apretado el stop. Pero cada vez que aprieto start, el circuito se pone momentáneamente en funcionamiento. Y esto puede ser útil para circuitos donde de marcha donde quiero calibrar máquinas o las quiero sincronizar. Por ahí yo quiero hacer avanzar un eje, una cinta o algún mecanismo, lo quiero hacer avanzar por pequeños pasos, ¿sí? Entonces, este circuito de la derecha me lo permite. Mantengo apretado el stop y le doy pulsitos, ¿sí? Aprieto rápidamente el pulsador de marcha. Y eso me permite ir dándole pulsitos al sistema y que avance de a poco. Este a la izquierda no lo permite, ¿sí? Este a la izquierda no lo permite. Esa es la diferencia en el funcionamiento de ambos. Así que este circuito de retención, vamos a detener la simulación y vamos a poner circuito de retención. Así que esto lo grabo, lo guardo mejor dicho, y se los mando. Después lo subo al Canvas. Ahí está.
Vamos a ver dónde lo guardo. Dame un segundito. Si no lo hago ahora, seguro es probable que lo cierre y me olvide. Así que lo vamos a poner. Bueno, como no encuentro el lugar donde lo quiero poner, lo voy a dejar por acá. Después le cambio el nombre y lo subo como corresponde. Bueno, pregunta, ¿hasta acá se va entendiendo? Cuéntenme, porque no los escucho hace rato y ya no sé si están o no están. Bien, bien. Entonces la diferencia entre uno y otro sería que al pulsar ambos a la vez, en prioridad de parada se mantiene el circuito eh, parado y en el de marcha se mantiene activo. Exactamente, Agustín, exactamente. Funcionan igual salvo en esa situación, cuando presionás ambos pulsadores al mismo tiempo. Ahí es donde se comportan distinto. El que tiene prioridad a la marcha te permite que el sistema avance mientras estés presionando el pulsador de marcha. ¿Sí? Si dejas el de stop apretado y lo soltás al de marcha, para. Pero tiene prioridad la marcha. Y en el de parada, al revés. Presiona los dos y el circuito no debería arrancar. ¿Sí? No arranca porque no tiene cómo. Porque el de stop le está cortando el paso a la corriente. ¿Sí? Fíjense que la única diferencia entre uno y otro es todo igual, salvo que en uno, que tiene prioridad parada de la izquierda, el pulsador de stop está en serie con el resto del circuito, ¿sí? Bloqueando todo. Si yo lo abro, bloquea todo el paso de corriente, mientras que acá no. Acá está en serie con el auxiliar del relé, pero ambos, o sea, esta serie está en paralelo con el de marcha, entonces no está bloqueando el pulsador de marcha y eso hace que pueda circular corriente por acá siempre y cuando yo presione S3. Así que sí, exactamente, esa es la única diferencia. Así que bueno, eso ya está guardado y se los voy a estar mandando. Bueno, ahora que ya tenemos el circuito de retención logrado, podemos pasar a una aplicación del circuito de retención. ¿Sí? Circuito de retención, o también llamado, acuérdense, enclavamiento de retención. ¿Sí? Lo voy a escribir acá abajo también por las dudas. Enclavamiento de retención. ¿Sí? Lo van a escuchar con distintos nombres según con quién hablen. ¿Sí? Ya les digo, circuito de retención, enclavamiento de retención, enclavamiento a secas, retención a secas, depende de con quién estén hablando. Bien, el tema es que sepan las distintas formas en que les suelen llamar. Ahí está, enclavamiento de retención. Guardamos esto, 10 puntos. Lo que podemos hacer ahora entonces es, archivo nuevo, y vamos a ver un arranque directo. Le pongo un poquito de zoom a esto, y vamos a empezar a ver nuestros primeros planos de control. Acá en ventana pueden volver, si no lo cerraron, puede volver al circuito anterior. ¿Sí? Se volvió a cortar la imagen. Gracias, Verónica. Entonces, salgo y vuelvo a entrar. De nada. Gracias. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Genial, vamos a compartir. ¿Se ve ahora? Ahora sí. Buenísimo, genial. Muchas gracias. Entonces, por suerte, tiene esa pequeña maña esta aplicación Jitsi, pero se soluciona con ese truquito de salir y entrar. Bueno, les decía, si no cerraron la ventana anterior, simplemente van a ventana y eligen el archivo que ustedes quieran, ¿no? Y ya que estoy, voy a aprovechar esto que tengo hecho acá. Lo voy a copiar. Si KDecimu
me lo permite, lo voy a pegar acá. Entonces lo puedo reaprovechar, lo que ya hice, lo puedo reaprovechar. Entonces, esto lo voy a dejar por acá. Voy a agrandar un cachito de zoom por ahora. Es probable que lo tenga que volver a alejar. Entonces, ¿qué les iba a decir? Ah, bueno, sí, vamos con nuestro primer circuito, que va a ser un arranque directo. ¿Un arranque directo qué significa? Tengo un motor asincrónico, ¿sí? Un motor asincrónico, o también llamado de inducción, y básicamente lo conecto a la red. ¿Sí? Lo conecto de forma directa a la red, o sea, directa es una forma de decir, o sea, obviamente hay cosas entre la red y el motor, los elementos de protección, el relé térmico, fusibles, el contactor, etc. Pero la tensión que le llega al motor una vez que accionamos el circuito es la de la red de forma directa. Por eso es el arranque directo. Después vamos a ver arranques que no son directos, como por ejemplo el estrella triángulo. Bueno, el arranque directo usa este circuito de retención que acabamos de ver. ¿Sí? Usa este circuito de retención, así que vamos a aprovechar esto que tenemos acá. Bien, todo plano donde vamos a manejar, por ejemplo, motores o cosas por el estilo, tiene dos partes. Tiene la parte de mando y la parte de fuerza. La parte de mando es donde están los pulsadores, donde están las bobinas, los testigos u ojos de buey, todo aquello que consuma muy poca corriente, ¿sí? Que estén ahí solamente los efectos de controlar el circuito, no de transmitir potencia. ¿Sí? Y eso es lo que nos quedó a la derecha ahora, el circuito de retención, está en la parte de mando o de control. Y ahora, a la izquierda, vamos a dibujar la parte de potencia, la parte donde vamos a tener esos elementos que van a conducir la energía desde la red hasta el motor, que ahí sí donde está la parte de una corriente más elevada y por eso se llama circuito de fuerza. Entonces, ¿qué necesitamos? Vamos a necesitar una red trifásica. ¿Sí? Así que para el motor, hago un cachito de marcha atrás. Para el motor necesito solamente 3 fases, ¿sí? Para un arranque directo. Las 3 líneas o fases, RST o como le llaman acá en Cadecimu, L1, L2, L3. Con eso ya está. Después, ¿qué se agrega? En la práctica, el conductor de tierra, que también lo tenemos, ¿sí? Digamos, a lo que es el funcionamiento del circuito no cambia nada, que el conductor de tierra esté o no esté, ¿sí? Pero ¿qué cambia en la protección de las personas? Acá en la simulación no tiene ningún impacto, en un circuito real sí, porque a través del conductor de tierra, yo ese conductor o de protección, el PE que se llama, lo conecto a la carcasa del motor, entonces la carcasa del motor ahora está físicamente conectada a la tierra, ¿sí? La tierra real que pisamos. Entonces, si hubiese un defecto en algún cable del motor, en la bobina, en lo que sea, en alguna bobina, y ese cable toca la carcasa del motor, entonces automáticamente al tener una derivación a tierra hay una fuga, ¿está bien? Y la protección diferencial detecta esa fuga y abre el circuito. Si no tuviéramos eso, ¿sí? Si no tuviéramos una conexión de tierra, ¿qué pasa? La carcasa del motor queda electrificada. Al no tener derivación de tierra, no hay fuga porque está la carcasa electrificada, pero no tiene ningún camino para que circule corriente por ejemplo, a tierra. Pero el tema es que después viene una persona, lo toca y la persona se convierte en ese conductor que le está dando un camino de circulación a la corriente desde la carcasa electrificada hacia la tierra, ¿no? Con los pies. Y por supuesto, la persona como mínimo se come una patada, ¿no? Si tiene diferenciales, bueno, sí, el diferencial va a saltar, pero luego de que la corriente ya pasó por la persona, ¿no? Lo salva, pero se comió una patada. O un sacudón. A veces no se llega a notar, pero ¿para qué correr ese riesgo, no? Entonces la conexión a tierra, ya les digo, no nos va a hacer ninguna diferencia en la simulación, pero sí en la protección de las personas. Bien. Se tildó de nuevo la imagen. Bueno, gracias por avisar. Hoy está complicado, Jitsi, no sé qué le pasa. Ahí vengo.
Acá estamos de vuelta. Ahí estoy mostrando. Avísenme si no se llega a ver. ¿Ustedes lo ven? A ver. ¿Qué pasa en el chat? Nada nuevo. Bueno, supongo que están viendo, ¿no? Si no me avisan. Les decía, Ahora no estoy viendo. ¿no estás viendo? No, recién vi cuando se volvió a conectar y ahora se cortó. Ah, no, pero ese fue un error mío. Perdón. Apreté un botón que no era. ¿Ahora se ve? De nada. Ahora sí. Ah, buenísimo, buenísimo. Sí, apreté algo que no era. Ahí está. Perfecto, gracias. Entonces les decía, para el motor necesitamos 3 hilos, las 3 fases. Eso es para alimentarlo. Después el conductor de tierra es para protección. Repito, no tiene influencia sobre el funcionamiento del circuito ni sobre la simulación. Solamente con una conexión real, en una instalación real, protege a las personas. ¿Sí? Así que la vamos a poner igual, ¿no? A modo de buena práctica. Y por último, eso para la potencia, ¿no? Y por último necesitamos alimentar este circuito que tenemos acá de mando. Y hay muchas opciones para alimentar el circuito de mando. Porque como les decía la vez pasada, en la clase anterior, les decía, bueno, el circuito de mando se puede alimentar en monofásica de 220 volts, se puede, ¿sí? No hay ningún problema. Obviamente hay que elegir los elementos que trabajan en esa tensión. La bobina tiene que trabajar en 220, el testigo también, etc. Los pulsadores, todo. Pero bueno, sí, hay para todas las tensiones. Entonces, puede trabajar en 220 de alterna, puede trabajar en monofásica, pero 380, ¿sí? Es decir, que yo ahí estaría alimentando el circuito con 2 fases, y eso me daría 380 volts. Si lo quiero hacer en 220, pongo una fase y un neutro, y después también podría estar trabajando en 24 volts de continua, ¿sí? Para lo cual yo, por ejemplo, podría usar un transformador, ¿sí? Para entrar por arriba con 220 y salir por abajo en 24 y alimentar este circuito, ¿no? Entonces el circuito necesitaría componentes que trabajan en 24 volts continua. Más que nada la bobina y el ojo de buey. Y también está la opción de trabajar en corriente continua, donde ahí haría falta poner una fuente de continua, ¿no? Que el alimento en 220 y me sale por acá, en los bornes 3 y 4, con corriente continua. ¿Está bien? Así que esas son todas las opciones. Los planos, este plano por lo menos lo voy a hacer en 220 porque no necesito poner ningún transformador ni ninguna fuente. Es simplemente para que me quede más simple el gráfico, nada más que eso. Bueno, así que entonces les decía, necesitamos trifásica, o sea, las 3 fases para alimentar el motor, un conductor de tierra y como voy a alimentar en 220 al circuito de mando, también un neutro. O sea que necesito los 5 conductores. Voy a alimentación y puedo usar, por ejemplo, esta opción de acá, ¿sí? El que tiene todos los conductores juntos, ¿sí? Y puedo venir acá y girarlos, y puedo venir acá y espejarlos. Y me quedan las fases arriba, me queda L1, L2, L3, neutro y protección. Acuérdense que esto queda corrido, ¿eh? O sea, este que está acá es L1, no es L2, como se ve acá al lado. Acuérdense, L1, L2, L3, tierra, perdón, neutro y tierra, ¿sí? Y si no, la otra es, bueno, la otra opción, ¿cuál es? Es, no lo espejo, lo dejo como estaba, pero lo giro hacia el otro lado y ahí me queda L1 arriba, L2, L3, etc. Pero bueno, me queda todo esto del lado de la derecha, que no es tan común. Generalmente uno arranca desde la izquierda, ¿sí? Por eso lo vamos a poner de acá. No es que esté mal, pero bueno, es raro. Así que hago esto, lo pongo espejado y ya está. Y le voy a borrar el nombre porque está molestando ahí, así que ya está. Bárbaro. Voy a tener que dejar un poquito de zoom. ¿Se sigue viendo relativamente bien?
Bien, entonces vamos a poner los conductores. Yo les decía hoy, bueno, una opción simpática es agarrar este que tiene los tres y ¡pum! Cableo 3 juntos al mismo tiempo. Está buenísimo, ahorra un montón de tiempo, pero funciona mal en simulación. Por lo menos en esta versión y en las que yo les pasé, no funciona en simulación, así que lo vamos a evitar. ¿Sí? Y nos vamos a tomar el trabajo de cablear de a uno L1, L2 y L3. Ahora voy a agarrar un celeste para el neutro y voy a agarrar este de acá, que es el de protección, que es por norma amarillo y verde. Los conductores de fase son marrón, negro y rojo, pero bueno, no los tenemos acá. ¿Sí? No tengo todas las opciones. Podría usarlos de continua, pero bueno, no importa. Le ponemos los 3 marrones y ya está. No hay problema. Bien, al circuito de mando, lo único que le está faltando es una protección contra cortocircuito, como usamos hoy en el anterior, que en ese ejemplo usamos un relé. Perdón, estoy diciendo cualquier cosa. Usamos un fusible, ¿sí? Ahora vamos a usar lo mismo, nada más que en vez de usar un fusible directo, vamos a usar un fusible seccionador, digamos, ¿no? Algo que podamos abrir y cerrar. Así que tomo esto de acá, lo muevo un cachito para abajo, conecto esto acá otra vez y pongo este fusible de acá, por ejemplo. Ahí está. A este fusible le voy a poner nombre F1, acuérdense siempre de poner el nombre de las cosas. No sé cómo lo moví, bueno, no importa. F1, está. Lo acomodo y lo cableo. Entonces vengo acá, agarro un cable y como dije que iba a alimentarlo en 220, dije, de un lado saco un vivo y de otro lado llevo un neutro. Así que de este fusible me voy a cualquiera de las 3 fases. Por ejemplo, L1. Y ahí estamos conectados. Fíjense que estamos conectados a L1 y por eso está el puntito ahí, ¿eh? A L3, perdón, a L2, a L3, al neutro de tierra no está conectado. Por eso no hay un punto. El punto me indica un lugar de conexión física. ¿Está bien? O sea que estamos alimentando desde la fase L1. Y para la parte del neutro, podemos sacar de acá. ¿Sí? O sea, acá iría el neutro, digamos, y lo saco de por acá. Ahí está. Dejé un poquito de lugar acá porque vamos a agregar algo más. ¿Sí? Así que por ahora, eso que acabo de agregar del neutro lo voy a sacar. Voy a dejar un poquito más de lugar. Ahí está. Sí puedo poner, ¿por qué no?, el neutro por acá abajo. Pero no nos olvidemos de conectarlo acá. ¿Sí? De conectarlo acá porque si no es un cable suelto esto. Bien. Ahora les digo que vamos a agregar acá. Básicamente lo que vamos a agregar es el relé térmico, que no está todavía. ¿Sí? Pero no importa. Vamos a la parte de potencia, porque sin eso no hay relé térmico. Tanto la parte de mando como la parte de potencia, cualquier circuito que ustedes armen, siempre tiene que arrancar con una protección de esa instalación, con una protección contra sobreintensidad y cortocircuito. ¿Sí? Así como hicimos acá, que le pusimos un fusible, del lado de la potencia también. Y así como se puede usar el fusible, se puede usar tranquilamente termomagnética. Y si es para alimentar motor, se puede usar guardamotor. Así que bueno, cualquiera de esas cosas. Así que vamos a buscar acá, fíjense, podríamos, ¿por qué no?, poner una termomagnética trifásica, tetrapolar o tripolar, no importa. ¿Sí? Pero para que el circuito me quede un poco menos cargado, gráficamente hablando, le voy a poner fusiblera. ¿Sí? Que es más, ocupa menos lugar básicamente. ¿Sí? Inmediatamente voy y le cambio el nombre, F1. Perdón, F1 es este. Ojo, si yo les dejo el mismo nombre se acciona al mismo tiempo, no es la idea. Así que, error, le pongo F2. Ahí son fusibleras independientes. Bueno, ¿qué necesito ahora? ¿Tenemos la fusiblera? ¿La protección contra sobreintensidad del circuito? Sí, perfecto. ¿Qué más necesitamos? Obviamente necesitamos un motor.
Y para el arranque directo usamos este de 3 bornes, que después, como les dije, vamos a hablar de por qué 3 bornes, por qué 6 bornes, pero por ahora no importa, porque el arranque directo es sencillo, con 3 bornes estamos. ¿Qué otra cosa necesitamos? Necesitamos contactor, porque el contactor es el que permite el paso de corriente del motor o no, es el que da energía o la interrumpe. Y por último, así como protegimos la instalación o este segmento de instalación con los fusibles, vamos a proteger al motor de sobrecarga. Esto protege contra cortocircuito y sobreintensidad, y el relé térmico que vamos a poner ahora va a proteger contra sobrecarga. Así que lo perdí. ¿Dónde estaba? Me olvidé dónde estaba. A ver, esperen, denme un segundito que ya va a aparecer. A ver, a ver, a ver. Ah, cierto, está en esta sección. Bueno, nunca entendí por qué está acá, pero está acá. Bien, así que ahí está el relé térmico. Perfecto. Ahí va. Y vamos a cablear y vamos a cambiarle los nombres a los componentes después. Se puede hacer una cosa antes de la otra, no importa. Lo conveniente es hacer al revés, es cambiar los nombres antes para después no olvidarse. Así que, bueno, para no inculcarle una mala práctica, cambie los nombres primero. ¿Se acuerdan que acá en el circuito de mando tengo K1 para el relé? Bueno, ahora ese relé en realidad va a ser un contactor, que es lo mismo, pero maneja mucho más potencia y además tiene estos contactos, que son los de potencia, que permiten interrumpir o no la corriente del motor. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente cambiarle el nombre de las cosas. Y algo típico es ponerle KM al contactor que manejo motor. Entonces, vengo acá y le pongo KM1. Vengo a este de acá, el contacto auxiliar, le pongo KM1. Vengo a este y le pongo KM1. Ahora las tres cosas, los contactos de potencia, la bobina y el contacto normal abierto auxiliar, forman parte del mismo dispositivo físico, que es el contactor. Bien, ahora la protección de relé térmico. La vamos a poner FR1. ¿Bien? Y esto lo que va a hacer es, si en algún momento se produce una sobrecarga en el motor y está consumiendo demasiada corriente, va a tener que tener algún contacto auxiliar que va a interrumpir la corriente que va del motor. ¿Cómo? Abriendo este contactor. Eso lo hacemos del lado del mando, poniendo acá un normal cerrado de relé térmico, cosa de que si hay falla, se abra y le saca la alimentación a la bobina y por lo tanto esto se abre. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver y lo vamos a simular. Bueno, vamos a cablear acá. Entonces, voy a una fase, a la otra fase y a la otra. Vengo para acá y para acá. Ahí está. Ahí está. Bueno, creo que lo cablé bien. Ya nos vamos a enterar si hay alguna falla. Y por último, yo les comentaba el conductor de protección. ¿Ven este que está acá? Que está unido a la carcasa del motor simbólicamente. Bueno, ese es el de protección o de tierra. Así que, a ver, si lo puedo invocar. Ahí está. Lo agarro de acá y lo llevo hasta ahí. ¿Sí? Repito, una vez más, no tiene impacto sobre la simulación. Bueno, así que entonces, lo que está a la izquierda sería el diagrama de fuerza. Así que vamos a poner acá, diagrama de fuerza. Y lo que está a la derecha es el circuito de mando o diagrama de mando. ¿Sí? Circuito de fuerza. Circuito es el circuito y diagrama es la representación gráfica del circuito. Así que bueno, pueden ponerle circuito tranquilamente. Ahí va. La parte de potencia está terminada. ¿Sí? Les recuerdo una vez más cómo funcionaba esto. Con la fusiblera lo que hago es cierro y doy alimentación al resto del circuito. Si hay una falla por sobreintensidad o cortocircuito, los fusibles abren el circuito.
El contactor es lo que permite dejar circular o no corriente hacia el motor, ¿sí? La deja pasar o la interrumpe. El relé térmico lo que hace es censar la corriente del motor y en caso de que haya una sobrecarga, es decir, el motor se está pasando de corriente, va a abrir en el mando un contacto, que eso vamos a agregar ahora. ¿Tá? Y por último el motor. Bien, ¿qué nos está faltando de este lado entonces? El relé térmico. Bajo un cachitito y vamos a poner el relé térmico normal, vamos a poner un normal cerrado. Y vamos a poner un normal cerrado ahí. Y a bajar un cachito más. Ahí va. Bien, uno mal cerrado. Cableo. Cableo. Uy, me pasé de largo y si hago eso no va a funcionar. Ahí está. Bueno. Y me está faltando una cosita más. Yo puse el normal cerrado, el auxiliar normal cerrado de relé térmico, pero ojo, este se llama FR1 y este F. Entonces, no están relacionados entre sí. Tengo que poner el mismo nombre. FR1. Entonces ahora, cuando acá haya una falla, este se abre. Y cuando se abre, fíjense, funciona igual que el stop. Nada más que es automático, se activa por falla. Funciona igual que el stop. Cuando se acciona, se abre. Y entonces le quita corriente al circuito. Por lo tanto, la bobina se desactiva, el contactor se abre y el motor se para. Deja de consumir corriente. Entonces le salvamos la vida. Esa es la idea. Normalmente se suele poner en el tablero un testigo de falla, algo que nos indique que el motor se paró solo porque hay falla. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Así como pusimos un normal cerrado del relé térmico para frenar, para parar el circuito, desenergizarlo, digamos, vamos a poner un normal abierto para que cuando esto se active, cuando la falla aparezca, me alimente a un testigo. Entonces, se prende esa lucecita y yo miro el tablero y digo, ah, mirá, se prendió esa luz amarilla, por ejemplo, por decir algo, que me indica falla. Entonces, vengo acá y se acuerdan que estaba este de acá que tenía un simbolito de falla acá, un simbolito térmico. Bueno, no hace falta que pongan eso, ¿sí? Se los muestro nada más, no hace falta. ¿Sí? Podemos poner el común y corriente. Entonces, por acá voy a poner nuestra lucecita. Le cambio de nombre, le voy a poner H2 o HL2, también la L de light. Esta me voy a poner HL de luz. Y otra cosa que no les mostré. Cuando estoy haciendo doble clic, acá pueden elegir el color. ¿Sí? Por defecto es verde, lo cual para indicar funcionamiento de algo está bien. Pero si quiero indicar falla, lo puedo hacer con amarillo o rojo. ¿Sí? Usualmente sé que usan bastante el amarillo, ¿sí? Y los rojos por ahí para parada, pero bueno, eso depende un poco, pero bueno, el amarillo se usa bastante. Lo he visto usar mucho el amarillo para falla. Así que, ¿qué necesitamos ahora? Uno como este, normal abierto. Así que voy a los contactos. Esperen que acá no era. Acá sí. Voy a agarrar un normal abierto, ¿ven? Se lo voy a poner por acá. Y vamos a alimentar entonces a este ojo de buey. Conectamos acá abajo. Ahí está. Y acá en la parte de arriba, ojo porque este es un error que he visto varias veces, hay que alimentar, perdón, hay que alimentar de acá. ¿Sí? Justo en la salida del fusible. Lo voy a bajar un cachitito. Ya veo que suele fallar si hago eso. Así que bueno, vamos a hacer así. Le voy a poner por acá, cachito más abajo. Ahí, por ejemplo. Bueno, no importa. Si es un cachito más arriba o más abajo, no importa. Lo importante es que saquen, ¿sí? Justo después de la protección. No después de este. Porque si sacan de acá la energía, cuando esto falle,
este se abre, y entonces tampoco puedo alimentar la luz. Siempre saquen de acá arriba. Nunca arriba del fusible o de la protección que pongan, porque se quedan sin protección. ¿Tá? Así que justo después de la protección, de ahí saca la alimentación. Y ¡pum! Alimentamos la luz. Y algo que no hay que olvidarse, poner el mismo nombre. ¿Está bien? Que el relé térmico. O sea que mi relé térmico de repente ahora va a tener dos contactos auxiliares. Dos contactos auxiliares. El normal cerrado, ¿sí? Que está para interrumpir la alimentación del circuito de mando, y así se abre el contactor y protege el motor. Y el normal abierto, que cuando hay falla, se cierra y me prende esta luz para indicar que efectivamente hay falla. ¿Sí? Fíjense que acá no me hizo el puntito de conexión. No estoy seguro de si me la tomó o no. Puede que no me la haya tomado y falle. Lo pongo manualmente. ¿Está bien? Bueno, ahí lo probamos. Y este puntito de conexión que está acá no hace falta. ¿Sí? Está. Porque no hay. No hay tres conductores tocándose. Así que no hace falta. Bueno. A ver. Resumen rápido y simulamos. Circuito de fuerza, circuito de mando. En ambos pongo protección del circuito, ¿sí? Contra sobreintensidad o cortocircuito. Por este camino tengo el circuito de control que va a manejar ese motor. Y por este lado tengo la indicación de falla. ¿Está bien? Acá, fíjense lo que marco acá. A ver si me da bolilla esto. No, no importa. Esto que está acá, que estoy marcando, es decir, el stop, el start, contacto auxiliar y bobina del contactor. Eso forma la retención que ya vimos antes. ¿Está bien? Y acordémonos que ahora no es un relay nada más, ahora es un contactor. Tengo la bobina, contacto auxiliar y también tengo los contactos de potencia. ¿Está bien? Así que con eso manejo el motor. Vamos a simularlo, a ver si anda. Vamos a cruzar los dedos. Fusiblera, le hago clic, se cierra, le hago clic, se cierra. Si ustedes no cierran eso, no anda la simulación. Presiono el botón de marcha y fíjense que no anduvo, pero no es porque esté mal hecho el circuito. ¿Saben qué puede haber pasado? Que algo haya quedado mal conectado. ¿Sí? ¿Y qué es lo que quedó mal conectado? Bueno, esto lo sé porque estoy viendo el circuito de alguna forma. Ah, no, lo que iba a decir no es. Así que tengo que deducir qué es lo que quedó mal conectado. Hasta acá llega tensión. Ah, no. No hay nada mal conectado. Hay algo que yo me olvidé de conectar. Ya estaba siguiendo el circuito de cerca para ver si había algo desconectado, pero no. ¿Saben qué pasó acá? Miren, el neutro me quedó conectado a la nada. Yo al principio les decía, hay que acordarse de conectar el neutro. Bueno, yo me olvidé. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Venimos por acá. A ver si me da bolilla. Ahí va. A veces es medio complicado llevarlo bien. Ahí está. Y ahí está. Ahí está. No, básicamente no tenía neutro. No tenía punto de retorno. ¿Sí? Y repito una vez más, yo a veces soy insistente con las cosas para que se les grabe. Acuérdense que los nombres acá quedaron corridos. Este conductor celeste no es el PE, no es el de tierra. El PE es este. Este que está acá celeste es el neutro, que quedó la letra corrida. Este es L3, este es L2, este es L1. ¿Sí? Bueno, vamos de vuelta a probarlo. A ver qué pasó. Fíjense, ahora tengo acá el cable con color. Perfecto. Cierro, cierro. Cuando los cables se colorean quiere decir que hay tensión. ¿Sí? Que está llegando tensión del neutro. Técnicamente no hay tensión en el neutro, pero bueno, me está diciendo que hay conexión. Vamos a decirlo así. Le doy al de marcha. Se produce la retención por acá, o el enclavamiento de retención. Se cierran, fíjense, los contactos del contactor y me alimenta el motor. ¿Y qué pasa? Con una flechita, en sentido horario en este caso, me está indicando que ese motor gira. Me está diciendo que el motor gira. Entonces vengo, presiono stop, y ese motor, esto primero se tiene que abrir,
y el motor se va a parar, ¿sí? Así que stop, ¿tá? Entonces se abre los contactos del contactor y el motor deja de girar. Recién estaba gris, incluso, ahora está blanco. ¿Está bien? Bueno, eso por un lado. Vamos a probar las protecciones. Entonces, activo, presiono marcha, el motor se pone en marcha y ahora vamos a probar qué pasa si por una falla mecánica, por ejemplo, se produce una sobrecarga del motor. ¿Cómo simulamos eso? Voy al relé térmico y le hago clic. Haciéndole clic al relé térmico, le estamos diciendo que hubo falla, ¿sí? Estamos inventando una falla, esa es la idea. Así que le hago clic, ¿está bien? ¿Y qué pasó cuando le hice clic? Miren, el normal cerrado se abrió. Entonces, al abrirse el normal cerrado, este circuito queda sin alimentación, la bobina queda sin energía, el contactor se abre y el motor frena, ¿sí? Se para. ¿Por qué? Porque se abre el contactor. Entonces, de esa manera el relé térmico le avisa al circuito de mando que tiene que abrir el contactor. Y ahí se produce la protección de ese motor. Ese motor se estaba pasando de corriente y cuando eso sucedió, lo desconectamos. Ese motor está salvado. Bien. Así que por un lado el normal cerrado se abre para proteger. Y el normal abierto, que es este, ahora está cerrado porque está accionado esto, pero acuérdense que era normalmente abierto, lo que hace es, al cerrarse, darle energía a esta luz testigo para indicar que hay una falla. ¿Sí? O sea que esa luz amarilla en mi tablero me va a estar diciendo hay una falla térmica en el motor. Si queremos resetear la falla, es decir, hacerla desaparecer, vuelvo al relé térmico y le hago clic. Ahí desapareció la falla. Este contacto se vuelve a abrir, se apaga la luz. Este contacto se vuelve a cerrar, pero el circuito no se vuelve a poner en funcionamiento. ¿Por qué? Y bueno, porque la retención ya estaba rota, entre comillas. Ya no había más retención, la bobina quedó totalmente sin alimentación. Fíjense que tengo el pulsador de marcha normal abierto, no deja pasar energía, y el contacto auxiliar también estaba abierto, ¿sí? Si nada tenía energía, ¿cómo se va a cerrar esto? No hay manera. Entonces, cuando ustedes resetean la falla en un circuito de este tipo, no se va a volver a poner en funcionamiento el motor, afortunadamente, ¿no? Lo que hay que hacer es volver a presionar marcha, ¿sí? Presionamos marcha, vuelve a funcionar todo, fíjense que se prende la luz verde para indicar que esto está en funcionamiento. Y bueno, eso es todo. Ahora, ¿qué pasa si queremos simular una falla a nivel, por ejemplo, a ver, no sé, una falla de cortocircuito o de sobreintensidad en el circuito de mando? Si yo quiero simular eso, puedo tocar el fusible, que en realidad lo voy a estar abriendo, pero no importa. Si yo abro la fusiblera, el efecto sobre el circuito es el mismo que si ese fusible se funde. ¿En qué sentido? En que se corta la alimentación. ¿Está bien? Acá no puedo simular que se funde el fusible, solamente puedo abrir la fusiblera. ¿Está bien? Si pongo el fusible fijo, capaz que sí, puedo simular la falla. Pero si le hago clic a este que tiene seccionamiento, se abre. Pero es lo mismo que simular una falla por exceso de corriente, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó? Cuando simulé eso, se cortó la energía del circuito y se paró el motor. Lo mismo pasa del lado de la potencia, ¿sí? Salvo que, si yo abro acá, dejo sin potencia el motor, pero no al mando, ¿sí? El mando sigue funcionando. De hecho, fíjense, acá está la retención, la corriente pasa por acá, y la bobina está cerrando al contactor. El contactor está cerrado, pero bueno, el motor no tiene forma de girar porque acá no hay alimentación, ¿sí? Ojo acá porque si ustedes se le funde un fusible, vienen, abren la fusiblera, reparan y cierran, si no pararon el circuito de mando, acá sí el motor sale andando, ¿sí? Así que bueno, esas cosas hay que tener precaución. Bien, y ya esto sería entonces la clase de hoy. Vimos tres cosas: una introducción a cada simu, vimos el circuito de retención o enclavamiento de retención y vimos un arranque directo con todas sus protecciones, con la simulación de falla, lo vimos en funcionamiento, etc. Probamos todo.
Así que lo que es la parte teórico-práctica, entre comillas, de hoy, termina acá. Así que bueno, si quieren hacer consultas, la que ustedes quieran. Les pregunto, ¿cómo fue? ¿Se durmieron? ¿Se entendió? ¿Estuvo bien? Cualquier sugerencia que tengan, bienvenida. No, estuvo bien, se entendió. Buenísimo, espectacular. Buenísimo. El resto, bueno, supongo que bien, no sé. Si no me dicen nada, yo lo agarro para donde a mí me conviene, ¿eh? Así que voy a pensar que estuvo bien. Bueno, si tienen alguna consulta, los escucho. Caso contrario, los saludo hasta la semana que viene a la misma hora, ¿sí? Esta clase, bueno, Facu, buenísimo. Esta clase está siendo grabada, así que ahora vamos a cortar la grabación y después se las comparto, las subo a YouTube y se las comparto, ¿sí? Ahí está. Así que bueno, entonces les digo hasta la semana que viene.